Nos encontramos con el señor Jaime Chihuán Gálvez, quien es director de 5 Editores, que es una empresa que ya tiene más de 25 años dentro del mundo cultural en nuestro país, y vamos a conversar con él acerca de su trabajo. Jaime estudió sociología en la Universidad Católica y literatura en la Universidad de San Marcos. Bien, Jaime, quiero que nos cuentes qué fue lo que te indujo al trabajo editorial. Bueno, mira, ante todo quería saludar al público presente a través de las cámaras. Sí, nuestro trabajo editorial en realidad vino desde la época universitaria, ¿no? Yo formé parte del grupo de trabajo Río, así se llama, no el musical, ¿no? Así se llama, que dio origen a la revista Lluvia, ¿no? De Esteban Quirós. Sí. Y bueno, de ahí venía un poco la inclinación por querer plasmar en el papel algún tipo de creación, ¿no? Y de aporte o de investigación. Sobre todo el de literatura. Estoy hablando de la época del 78, 79, 80 en San Marcos. Paralelamente, más o menos por esos años, un poco después, también tuve una aventura editorial, si se quiere, con la publicación de una revista de los estudiantes ya de facultad de sociales, de sociología. Y sacamos una revista llamada Travesía. De San Marcos, ¿no? De la Católica. De la Católica. De la Católica, porque te digo, paralelamente yo estudié las dos carreras, ¿no? Entonces, desde mis épocas estudiantiles que viene ese bichito de estar cerca de los libros, de hablar de ellos, hablar sobre ellos y escribir un poco también, ¿no? Y el contacto con los literatos y sociólogos, ¿no? Productores de cosas muy, muy interesantes. No, si podrías mencionar algunos de los que tú recuerdas de que ella... Bueno, sí, claro, sí, intensamente, ¿no? En lo que se refiere al trabajo literario, cultural, pues habían profesores de primera línea, ¿no? Empezando por Antonio Cornejo Polar. Así es, Cornejo Polar, que fue rector de San Marcos en aquella época también, ¿no? Así es, era un profesor, además de un caballero, pues un intelectual de primera línea. Y su hermano Jorge Cornejo Polar. Claro. Aunque Jorge no dictaba en literatura en San Marcos. Pero sí, Antonio. Otro profesor, Raúl Bueno Chávez, por ejemplo, que ahora está en esos días por Lima, un excelente profesor, me acuerdo mucho del curso de interpretación de textos, muy bueno. Después está Washington Delgado, está Carlos Garayar, bueno, infinidad de profesores, Antonio Cisneros, aunque no fue mi profesor. Muchos profesores de esa época en el ramo de literatura, ¿no? En la rama de literatura. En el caso de lo social, de lo político, pues es inolvidable el magisterio de Tito Flores Galindo, claro, ¿no? De Guillermo Chabrú, que fueron los dos más importantes, yo diría, junto con Gonzalo Portocarrero, digamos la triada de intelectuales de la Católica, por no digamos, olvidarme de nosotros, ¿no? Claro. Y de los jóvenes de aquella época, hay algunos que hoy en día destacan, ¿no? Como José Antonio Mazzotti, por ejemplo, ¿no? José Antonio es de la promoción 7-8, junto con Sandro Chiri, con Pedro Escribano, con Patricia Alba, con Edgar Álvarez, tantos críticos que ahora son críticos literarios, profesores de San Marcos, que hicieron pues mucha actividad creativa, ¿no? Y ahora son connotados representantes, ¿no? De la literatura y de la cultura peruana. Y en el caso de la Católica, bueno, el más conocido ahorita es Ferit Cajat, ¿no? Así es. Que es un internacionalista de peso, ¿no? Claro. Bien, ya entrando de lleno al plano editorial, ¿no? Con 5 editores, ¿no? Claro. Sí, yo recuerdo, nosotros tenemos una amistad muy antigua, sí, claro, por supuesto. 40 años más o menos, ¿no? Más o menos, sí. Y yo recuerdo cuando tú empezaste a hacer el trabajo editorial, pero no exactamente de este tipo, sino más bien dando servicios gráficos, ¿no? A diversas instituciones gubernamentales, y de ahí diste un salto ya para dedicarte de lleno al trabajo editorial, básicamente literatura, también antropología, ciencias sociales. Háblanos un poco de esto, ¿no?
Sí, bueno, en realidad el bichito estaba ahí, ¿no? El bichito de querer publicar libros que puedan aportar, ¿no? Que tengan un aporte tanto en lo creativo como en lo que es investigación, estaba ahí. Y a lo largo de los primeros años, pues estamos hablando de la década del 90, que empieza la empresa. Yo había tenido un trabajo previo de sociólogo en algunos centros, en algunas ONGs, pero ya a partir del 90 me dedico al trabajo empresarial gráfico y lo alterno con ediciones, ¿no? Con ediciones que estaban dentro de la mira que yo tenía, ¿no? Pero es con mayor fuerza ya en este siglo, en donde ya me dedico más profesionalmente al trabajo editorial, sobre todo a partir del 2015, ¿no? 2016, en donde ya me dedico de lleno y de manera más profesional. Te puedo mencionar, yo he traído algunos ejemplares de muestra. Por supuesto. El primero, que por ejemplo, digamos, es la primera joyita en torno a lo que es diseño, es este trabajo de Ronald Portocarrero, ¿no? Crónicas de cine, amor y otras ficciones, ¿no? Este fue un libro precioso, bello, no solo por la edición que me compete, sino por el diseño, ¿no? El diseño, sí. Y además es muy interesante, ¿no? Está asociado contigo tu hijo José Carlos, ¿no? Sí. Quien es artista plástico, ¿no? Claro, y él creo que con este trabajo se estrenó profesionalmente, digamos, como diseñador, y realmente fue impactante. Isaac Chacho León Frías mencionó el año 2016 que sale este libro como uno de los 2 libros más importantes que salieron ese año, ¿no? Luego, no sé si podemos resumirlo. Adelante. Podemos resumir, sacamos la edición de los Túpac Amaru, una obra importantísima también de Omar Aramayo. Claro. Digamos que nuestro objetivo es difundir autores peruanos. Que es una historia novelada, no es exactamente un libro de historias, que tampoco era la intención de Omar de hacerlo, sino más bien narrar de manera novelada, ¿no? Toda la historia de los Túpac Amaru, de Túpac Amaru primero, ¿no? Así es. ¿No? Luego llegar a la época de José Gabriel Condorcanqui y Túpac Amaru II, y lo que sucedió posteriormente, claro, con el develamiento de la rebelión y sus parientes, hijos, allegados, ¿no? Así es, acá Omar toca aspectos inéditos, si se quiere, ¿no? Sí. Porque los aspectos que más se conocen, digamos que tal vez no rozan la médula del acontecimiento o de los acontecimientos que se dicen acá, ¿no? Por ejemplo, la marcha del Cusco, de Puno hasta Lima. Hasta Callao, la caravana de la muerte. La caravana de la muerte, por ejemplo, ¿no? Que muy poco se conoce. Sí. Sin embargo, imagínate todo lo que vivieron los sublevados, los prisioneros. Los prisioneros, ¿no? Sí. Esto para nosotros fue también un hecho importantísimo por la trascendencia y además porque era la obra capital de Omar, ¿no? De Omar Aramayo. Luego, y además creo que esta obra tuvo el reconocimiento del Ministerio de Cultura, Ministerio, ¿no? Claro. Tuvo el apoyo de estímulos económicos. Estímulos económicos, claro. Así es. Luego publicamos las 8 horas de don César Lévano, ¿no? Claro, que también tiene una connotación histórica, puesto que se hizo precisamente para conmemorar el centenario, de la conquista de la jornada de 8 horas en el 2019. Así es. Y paralelamente a esta publicación de las 8 horas, reunimos la poesía publicada de don César en un solo libro, ¿no? Que él lo tituló Poemas y otros cantares, ¿no? Lo hicimos en un momento clave, por el centenario, pero también porque don César estaba muy avanzado en edad, ¿no? Y queríamos publicarle todo lo que se podría publicar, y bueno, se pudo hacer, por lo menos en este caso, los 2 libros, ¿no? Claro, y quien lamentablemente nos dejó pues al poco tiempo de eso, pero vio en vida publicado estas 2 obras. Y él estuvo además presente. Él estuvo, él la varias presentó, de las presentaciones. Él estuvo en varias presentaciones, en varios homenajes de sus libros, ¿no? Claro. Luego, estamos haciendo un rápido recuento. Dejo para el último lo de la Biblioteca Vallejiana. También publicamos a Roger Winril, que fue un autor también, un antropólogo reconocido, importante, periodista, literato, narrador, hasta guionista de cine, o sea, un señor
muy productivo, ¿no? Un científico social, en realidad. Un científico social. Pero mira, esa es la imagen que hasta hace poco se guardaba de Roger. Roger en realidad empezó publicando poesía y fue uno de los fundadores del grupo Bubilsana en 1900, por la década del 60, ¿no? Que renovó la literatura masónica, ¿no? Claro. La sacó de su, digamos, lo que en algunos llaman su selvismo, ¿no? Es decir, en donde aparecía, digamos, las personas, los seres humanos eran solamente algo así como una sombra espectral, y lo que se trataba era narrar las aventuras de la selva, pero la selva vista también como un infierno verde. Él renovó esa visión, digamos, un poco positivista, y con este grupo empezaron a trabajar más creativamente y narrar un poco, si se quiere, desde los personajes mismos y desde los mitos y de la cosmovisión amazónica, ¿no? Entonces eso enriqueció tremendamente. Entonces, para nosotros Roger también es un puntal de los autores peruanos que estamos tratando de difundir, ¿no? Y para terminar con algo actual, por si acaso también esta es la última edición de La Virgen de Samiria, también de Roger Unril. Ustedes saben que Roger ha sido nombrado premio Casa de la Literatura, ¿no? Sí, el año pasado. Recientemente, claro. Así es, y personaje meritorio, ¿no? Así es. Y para, digamos, acabar, si quieres, con lo más actual, acabamos de lanzar el libro Estética Chicha, de Arturo Quispe Lázaro, ¿no? Claro, quien es sociólogo por la Universidad Católica, ¿no? Así es una persona... Y historiador del arte por San Marcos. San Marcos, ¿no? claro. Sí, tiene maestría en Historia del Arte en San Marcos, ¿no? Así es. Él trabaja el tema de la chicha desde que lo conozco, por lo menos hace unos 40 años. Sí. Y finalmente pudo conservar en esta publicación claro, era una deuda sus estudios previos. Que la tenía con, digamos, sus seguidores, con los que, digamos, cultivan o digamos, gozan de no solo de la música, sino ahora de la estética, ¿no? Claro. Es un libro producto de una tesis, una investigación profunda, y todavía tenemos con él el proyecto de poder publicar ya otras cosas también más históricas, más vivenciales. Continuemos entonces con la obra vallejiana, ¿no? Que es ahora lo que estás tú trabajando con bastante intensidad, ¿no? Puesto que estamos viviendo hoy en el año 2024 los centenarios de las publicaciones de Vallejo. Háblanos de eso, por favor. Claro, mira, nosotros dentro del proyecto editorial que tenemos de autores peruanos, sobre todo narrativa, en realidad, principalmente, nos topamos con un hito mayor, ¿no? Que es la obra de Vallejo, de César Vallejo, la vida y obra, diría yo. Entonces nos propusimos, pues, abordarlo de una manera mucho más radical, si se quiere, ¿no? Antropológicamente o literariamente hablando, y a raíz de los 100 años que se iban a cumplir en el 2018 de los Heraldos Negros, acogimos el reto de Omar Aramayo, que él visionariamente, viendo lo que se venía con esto de los centenarios, nos dijo: muchachos, hay que publicar un libro sobre los heraldos negros, ¿no? Tal vez no su obra mayor en poesía, pero sí el primer peldaño para una obra importante, ¿no? Trascendental. Entonces nos fuimos a Santiago de Chuco, ¿no? Sí, ese fue el reto, y hicimos 3 viajes. Yo digo que seguimos la ruta vallejiana, ¿no? Sí. Estuvimos en Trujillo, visitamos el hotel donde él vivió, donde él, digamos, cuando estudió en Trujillo, cuando iba y venía de Trujillo a Santiago. Así es. Estuvimos en el Paranin, fue la Universidad de Trujillo, que en ese momento creo que era la Universidad de la Libertad, creo que se llamaba. Y recorrimos todos los escenarios, digamos, que se conocen un poquito de cuando él estuvo en la Bohemia también, la Bohemia de Trujillo. De ahí nos fuimos, y el Grupo Norte. Y el Grupo Norte, ¿no? Luego nos fuimos a Santiago, y producto de toda esa visita, digamos, a esta meca, que según Omar Aramayo, Santiago de Chuco debe ser, o es la meca, debería ser la meca del Perú. Claro. Por el significado cultural, antropológico, literario, Santiago de Chuco, ¿no? Entonces el libro, que sacamos nosotros en formato extra grande,
inspirado en otros libros, como el de Visión del Perú, que sacó Mía Batres con Washington Delgado, ¿tú te acordarás? Sí, de Pablo Macera. Así es. Y trajimos la idea de publicar pues, un libro que realmente valga la pena, ¿no? Una joya, digamos, para coleccionistas, para el público que además se merecía, ¿no? El evento mayor de los 100 años. Entonces, en este libro escriben Marco Martos, Danilo Sánchez, que es también un vallejista consumado. Creo que Jorge Kishimoto también. Jorge Kishimoto escribe para la segunda edición. De los grandes vallejianos que tenemos en nuestro país. Jorge Kishimoto y Ricardo González Vigil escriben para la segunda edición de este libro. Y una cosa interesante, aparte de Alessandra Tenorio y otros más, una cosa interesante de este libro es el dossier fotográfico, ¿no? Sí. Que realmente nuestra intención era reflejar en imágenes lo que era la tierra natal de César Vallejo en la actualidad, ¿no? Y son fotografías, creo que de Arturo Quispe, ¿no? Casualmente el autor del cual comentarios son unos instantes. Con él nos fuimos a Santiago y con Omar y hicimos un recorrido completo, vital, digamos, recogiendo imágenes cotidianas, y también, y obviamente, de la casa del poeta, ¿no? De la casa museo. Y el cementerio también, ¿no? Donde se ha reproducido la tumba de Vallejo. La tumba de Vallejo, claro, ¿no? Así es. Como un cenotafio en este caso. Así es. Y luego, bueno, nos dimos cuenta que Santiago de Chuco pues, es una ciudad tomada por la poesía, por la vida de Vallejo, ¿no? Las calles están adornadas con pinturas alusivas a los poemas y citando los poemas de Vallejo. Y las propias calles, mira Lucho eran Pérez, los negros, sí. ¿no? César Vallejo, Trilce. Los nombres de las calles. Sí. Entonces, Pasco Yunque. Entonces, todo esto fue una experiencia vital hermosa y pues un homenaje para... Y algo muy recomendable también, ¿no? Para nuestro público, ¿no? Por supuesto. La ruta vallejiana. La ruta vallejiana, y creo que esto sería infaltable pues en las bibliotecas públicas. Por supuesto, ¿no? estas para que ediciones los escolares puedan acceder, y los profesores también, a este tipo de investigación, de semblanzas que son actuales, están hechas por creadores actuales. Claro, y algo muy importante, ¿no? Que es lo que habíamos analizado en las ediciones que has hecho sobre Vallejo, y todas las ediciones, ¿no? Que son ediciones muy bellas, finamente trabajadas, ¿no? Y que en conclusión pensamos, ¿no? Que el gran público se merece lo mejor, ¿no? Y es lo que debe ser. Claro, ahora, siguiendo un poquito en el resumen de lo que hoy llamo la Biblioteca Vallejo, y en la colección Centenario tenemos el que sacamos de Trilce, ¿no? Esta también. Edición conmemorativa de los 100 años de Trilce. De los 100 años de Trilce. Y además con un bello retrato hecho por Bruno Portugués, ¿no? Es un gran artista plástico. Es un retrato que mandamos, que le pedimos profesamente a Bruno, y que adornó la carátula y también la parte del interior, ¿no? Perfecto. También colaboró en este caso Fanny Palacios con un retrato en la contratapa. Esposa de Bruno. Esposos artistas. Claro. La particularidad de esta edición es que acá ya contribuyeron, digamos, vallejistas extranjeros, ¿no? Peruanistas, si se quiere. Claro. Está entre ellos Stephen Hart, Marta Ortiz Canseco. También escribe José Antonio Mazzotti, Stelios Carayanus, creo que tú conoces este autor. Víctor Hurtado Oviedo, por supuesto. Víctor Hurtado Oviedo. Reconocido periodista intelectual. En realidad, acá Miguel Ángel Zapata, es decir, la crema innata, si se quiere, de los intelectuales vallejianos, tanto nacionales como extranjeros. Luego, para redondear un poco la idea de la colección, tenemos sobre el centenario de las Calas, ¿no? Y también con el mismo tono, el mismo esfuerzo, realmente titánico, ¿no? Porque eran bellas ediciones, ¿no? Por supuesto. Pueden dar ustedes una imagen. Previamente plasmadas en diseño y grabación, combinación de colores, de textos. Y sobre todo también cuidando mucho la edición. Por ejemplo, este es el de José Antonio Mazzotti. Así es. Especialmente escrito para este número, ¿no? Porque Mazzotti fue un amigo que nos ha acompañado mucho. Felizmente una persona a quien conocemos también desde hace muchísimos años. Pertenece un poco a nuestra generación, ¿no? Sí. Está, por ejemplo, también Sonia Luz Carrillo,
y todos, y remata con un ensayo de Eduardo Zavaleta. Claro. Ahora, y me parece que en una de estas ediciones también tienes a Marco Martos, ¿no? Ah, por supuesto. De los escritores, ¿no? No, por supuesto. En realidad lo que quisiera relevar es que toda esta colección, sobre todo en el número de Trilce y en el de Escalas, fue acompañada por Marco Martos, quien fue el director literario a partir del número 2. Ah, perfecto. El director literario. El número 1, nuestro digamos, el auditador nuestro comandante fue Omar Aramayo. ¿no? Claro. Omar Aramayo. Así es. Y en el segundo y tercer número fue Marco Martos. Pero en general hubo un apoyo de todos los vallejistas, desde Danilo Sánchez, desde Ricardo González Vigil, sí. Jorge Kishimoto, que la particularidad, y en esto un agradecimiento especial a Jorge Kishimoto, sí. Él, Omar Aramayo, Fanny Palacios y sobre todo Jorge Kishimoto nos prestaron los originales. Claro, Kishimoto, él posee una colección muy importante de las primeras ediciones de las obras de Vallejo. De las obras de Vallejo y de yo diría casi la totalidad de autores peruanos del siglo XX. Sí, eso es muy importante. Sí, es importante. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Que el facsimilar de los heraldos acompaña al libro de homenaje. Perfecto. Y se vende juntos, y se difunde juntos. Claro. También se puede por separado, pero yo diría que no es muy recomendable. No es muy recomendable. Igual en el caso de Trilce, el facsimilar. Ahora, el facsimilar tal cual lo tuvo el poeta en sus manos hace 100 años, es decir, tratando de asemejar el formato, el tamaño, la cartulina, el tipo de papel, la reproducción es exactamente igual, es una reproducción fotográfica, ¿no? Y cerramos con el facsimilar de Escalas. De Escalas, que por ejemplo, en el caso para mencionar, ¿no?, de los heraldos y Trilce, va acompañado por un colofón de Marco Martos. Mencionábamos cuando fue el lanzamiento de los heraldos negros, ¿no? Una anécdota referente a los heraldos negros en 1918. Sí, pues en la tapa sale 1918. Claro, que el prólogo ha sido encargado a Abraham Valdelomar. Así es. Y parece que no lo hizo. No lo hizo. Y por poco se pierden los manuscritos en la imprenta. Sí, porque la edición se quedó atascada, ¿no?, en la imprenta, esperando el dicho prólogo. El prólogo de Valdelomar. Lo que dio pie también a que Vallejo, digamos, vaya reemplazando algunos pliegos, modificando y corrigiendo algunas cosas, ¿no?, de algunos versos. Y eso ha dado, digamos, valga la redundancia, pie a que se ha podido detectar que hay hasta 5 o 6 versiones de los heraldos negros. Eso lo conoce Jorge Kishimoto, que fue el que me dio esa información. Es decir, casi un año parado la edición. Sí. Por el tema del prólogo. Creo que sale recién en el año 19 y creo que ya había fallecido Valdelomar, ¿no? No, todavía. Pero Valdelomar estaba en gira, ¿no? Estaba en gira, digamos, política, del país, claro. Sí, así es. Sí, donde muere en un trágico accidente. Pero lo interesante de estas publicaciones es que van acompañadas, ¿no?, con el ejemplar. El estudio, sí. Luego quisiera mencionar muy rápidamente, ¿no?, en esos mismos años, porque esto ha sido el 2022-2023, sacamos la novela gráfica, que también sobre Vallejo, ¿no?, sobre la vida de Vallejo, que en realidad es 2 historias paralelas, una síntesis de la biografía de Vallejo en forma novelada. Y de historieta, además, ¿no? Que le hiciste tú con tu hijo, ¿no? Así es, y una historia fresca, juvenil, del siglo XXI actual, en donde corre paralelo con la historia de Vallejo. Claro. Pero es la historia de una jovencita francesa, de madre peruana y padre francés, y que al final, pues, César Vallejo se le presenta a ella. Que estudia literatura en París. Literatura en París, y hacen una amistad. Es algo como un realismo mágico, si quieres, ¿no? Y en el siglo XXI. Y en el siglo XXI. Esto lo hacemos a la limón con José Carlos. Yo escribo parte de los textos de Vallejo, sobre Vallejo, y él hace el guión, la historia y todas las ilustraciones. Esto quedó finalista en un concurso de novela gráfica. Del Ministerio de Cultura. Del Ministerio de Cultura.
Y luego sacamos también los poemarios fantasmas, ¿no? También con Jorge Nájar, que en realidad es la poesía europea, parisiense de Vallejo, sí. Exceptuando España, aparte de Mies Cáliz, claro. Pero con otra edición, es decir, con otro ordenamiento y con otros títulos, que digamos que Jorge Nájar sigue en esto a la propuesta de Juan Larrea, ¿no? Pero lo interesante de esta edición es que trae los poemas parisienses de Vallejo y al costado está la versión facsimilar. Sí, original. Tú te acordarás de la edición Moncloa, claro, ¿no? Que era un libro enorme, inmenso. De poesía completa de Vallejo. Así es, y que lo novedoso de esa edición era la edición facsimilar de los originales mecanoscritos de Vallejo. Nosotros, consultando con Indecopi, nos dijeron, cite la fuente, porque esto es para difundirlo, y pudimos publicar el libro con los manuscritos facsimilarmente. También quisiera mencionar la obra de Jorge Nájar, César Vallejo, La Vida Bárbara, que es la primera obra novelada sobre la vida de Vallejo en forma completa, ¿no? Que cierra el círculo, desde Santiago de Chuco, en 1892, hasta 1938 en París, que muere Vallejo. Y realmente Jorge hace un aporte importantísimo, porque él sobre todo da luces sobre el Vallejo en París, la vida de Vallejo en París, ¿no? Sí. Lo desmitifica, yo diría, en buena medida, porque no solo Vallejo era el intelectual latinoamericano, digamos, con orfandad económica, sino que también es un intelectual que aporta, que critica, que propone, que se compromete, que también es feliz, ¿no? No es solamente el lado sombrío. Y Jorge cumple ahí, digamos, sobradamente. Nos muestra esa faceta de Vallejo. Nos muestra esa faceta. Y lo último que hemos publicado es Sangre Amada, de Danilo Sánchez, que trata de cómo la poesía vallejiana recoge las raíces, tanto familiares como culturales, de su pueblo, ¿no? De Santiago de Chuco. Es una apretada síntesis que yo quisiera culminar por lo menos en lo que toca esto, Luchito, que nosotros le hemos llamado la Biblioteca Vallejiana, ¿no? O la Biblioteca Vallejo, y que tuvo su punto culminante en la presentación del año 22, claro, que fueron a Madrid y a París a presentar. Así es. Nos invitaron de ambas embajadas del Perú, y estuvimos presentando toda esta biblioteca Vallejo, a excepción de este último, en París. Y se hizo una muestra ahí. ¿Tú fuiste acompañado de...? Yo fui, digamos, en la idea de encontrarme allá con Jorge Nájar, y con José Carlos, ¿no? Sí, claro, José Carlos que está en París ya. Que está en París, él estaba en París ya trabajando, estudiando, y ahí hicimos la presentación, tuvimos un gran apoyo de la embajada, ¿no? Y fue presentado en una casa, no recuerdo ahorita el nombre, de estas casas este instituto que está asociado a las embajadas en Europa y latinoamericanas, y pudimos presentar ambas obras, ¿no? Con mucha participación con ciudadanos peruanos, tanto en Madrid como en París. Un público peruano. Un buen público peruano. Y creo que fue pues algo así como el punto más alto, ¿no? Un acontecimiento cultural. De la celebración sobre todo de Vallejo, ¿no? Claro. Cuéntanos, ¿qué otra proyección tienes con relación a Vallejo? Publicar los poemarios que hizo Vallejo en Europa, ¿no? España, aparte de Mies Cáliz, y los otros que publicó. Mira, en relación a la Biblioteca Vallejiana, lo que queremos ahora, tenemos nosotros en proyecto la publicación de un estudio completo de su obra poética, ¿no? Hecha por Ina Salazar, que es una intelectual peruana, profesora, especializada en poesía peruana. Entre los autores está Vallejo, que publica una obra completa, un estudio completo sobre toda la poesía de Vallejo, ¿no? Eso me parece que creo que han habido abordajes parciales, pero ella hace un estudio integral, inclusive señalando las partes biográficas más importantes, ¿no? Eso es lo que está en proyecto.
Y luego tenemos queremos seguir difundiendo la literatura vallejiana, sobre todo los cuentos. Es justo, es ahí donde también quiero preguntarte, ¿no? El resto de la obra vallejiana, el cuento y teatro también. Está pendiente, ¿no? Es una obra que todavía está por volver a publicarse, de una manera tal vez más accesible. Claro. Nosotros estamos pensando en hacer cuentos ilustrados o cómics. Claro, sobre claro. Como el estilo de Vallejo en París, tal vez. Más o menos como el estilo de Vallejo en París, ¿no? Entonces es otra beta que queremos, sobre todo ya para la difusión a un público más amplio, ¿no? Porque esto, si se quiere, es un público más selecto, pero de todas maneras es importante. Perfecto, Jaime, más bien, yo creo que ya para terminar, ¿no?, la entrevista, cuéntanos qué otros proyectos tienes de aquí en adelante. Mira, como nosotros ponemos énfasis en lo que es autores peruanos, eso es nuestra especialidad, y sobre todo apuntando a los autores peruanos con un bagaje, con una experiencia y con una calidad realmente impresionante, pero que no son tal vez muy difundidos, ¿no? Sí. Estamos ahora por publicar una novela de Juan Morillo, cuyo título provisional es La Rueda de la Fortuna, pero todavía está por definirse, que va a ser presentada en Madrid el 8 de mayo. Vamos a viajar allá a presentarla. Estamos coordinando con Juan, con Georgina, su esposa, y con otros intelectuales peruanos que viven en Madrid, porque creo que Juan es un autor mayor, pero que tal vez no es muy conocido acá porque él vivió 38 años en China, y se fue el año 79. Se han publicado muchas obras de él. Hace poco ha salido, en diciembre del año pasado salió una obra de él, una novela llamada Cenizas en el viento, me parece, de Teodorial Gara, y me parece también una obra magnífica, ¿no? Claro. La que estamos por publicar recoge las vivencias de Juan a través de un alter ego y va haciendo un recorrido de la historia política, cultural del Perú, tanto a fines de la década del 60, 70, una mirada tal vez un poco nostálgica, ¿no?, porque habla también de los cambios sociales, de las propuestas utópicas de esa época, sobre todo ligados a la izquierda peruana, pero también hay mucho del gusto de contar, ¿no? Digamos, recordando los viejos clásicos, como El Quijote, por ejemplo, claro, o 100 años de soledad. La novela de Juan trae eso. No es solamente tocar un tema importante o no, sino es saber cómo decirlo, cómo contarlo. Y esta novela creo que tiene, entre tantas cosas, tiene esas dos cosas importantes, ¿no? Y creo que va a trascender, ¿no? Juan se lo merece. Ese es el último libro que estamos por publicar y esperemos que se concrete. De hecho, se va a concretar y luego poder presentarlo en la Feria Internacional de Medio Año, ¿no?, acá en Lima, iniciando el recorrido, ¿no? Perfecto. Muy bien, Jaime, no sé si quisieras agregar algo más, ¿no? Bueno, manera de conclusión. No, yo más bien agradecer a librosperuanos.com por la entrevista, porque creo que hay que potenciar todo lo que es literatura peruana, no solo la novela, es obvio, hay muchos ensayos antropológicos, sociológicos y la literatura en general, ¿no? Porque creo que es algo que tal vez lo tenemos como déficit a nivel del Estado, ¿no? Lo que falta mucho promover. Yo me acuerdo que cuando le llevé el ejemplar a Sandro Chiri, que tú lo conoces, sí, por supuesto, y vio el ejemplar de Trilce, lo único que él me dijo: mira, Jaime, yo creo que tú has hecho un reconocimiento ejemplar a la obra de Vallejo, cuando debió haberlo hecho el Estado, lo has hecho tú, claro, lo han hecho ustedes, ¿no? Y creo que de eso se trataba, creo que fue un impulso, ¿no? Claro, como dices tú, ¿no?, llenar esos vacíos. Esos vacíos que realmente, y no quedarse en la crítica, claro, sino actuar, ¿no? Hacer, y bueno, la medida que se puede, tratamos de hacerlo, ¿no? Y en eso estamos. Muy bien, Jaime, bueno, te agradecemos por tus expresiones, ¿no?, por todo lo que nos has manifestado, que es muy interesante y que realmente sirve para contribuir al desarrollo cultural de nuestro país, nuestra sociedad que se lo merece. Muchas gracias, Jaime. No, gracias a ti. Muchas gracias a librosperuanos.com. Muchas gracias.